Hola, hola a todos, buenas tardes o buenos días, dependiendo de donde nos esté acompañando el día de hoy. Como me conocen, soy Jenny Marcano y los saludo desde Houston, Texas. Es un gusto siempre el que nos acompañen, no solamente de diferentes partes del país, sino incluso desde otros países. Hoy es 23 de septiembre del 2022 y les damos la más cordial bienvenida a Soluciones Sol, una de nuestras clases gratuitas de salud. Como siempre, queremos recordarles que nuestro deseo con las clases es de compartir con ustedes maneras prácticas, maneras de mejorar, de retener, de recobrar la salud. Compartimos cómo el cuerpo reacciona cuando cada uno de nosotros le da lo que necesita. También es importante que recuerden que los que participamos como panelistas no somos doctores, no recetamos, no diagnosticamos, solamente compartimos con ustedes información educativa. ¿Ok? Animamos a los presentes que si tienen alguna pregunta puedan hacerla allí en la cajita de preguntas. Vamos a darle atención durante la clase. Vamos a entrar con el tema, en materia con el tema de hoy, la depresión, arma silenciosa. La depresión es un tema pues que si bien quizás por mucho tiempo se tomó en cuenta o se mencionaba o se hablaba, o quizás no tanto, hoy en día es muy común y tristemente nuestros niños, nuestros jóvenes, todas personas de todas las edades pues lo sufren. Hay veces que podemos quizás identificar lo que es la depresión, hay veces que quizás no y quizás ni tengamos ni idea. Ahora, ¿qué sucede con la depresión? Esta no solo crea sentimientos solamente de tristeza y desesperación, sino que también añade apatía y desesperanza a esa mezcla. Hay veces que quizás pensamos la persona deprimida solamente está llorando, sin embargo va más allá. La persona deprimida tiene constantemente pensamientos y sentimientos como ya no me importa o como nada va a mejorar. Y a menudo, comprensiblemente, una persona así puede comenzar a tener pensamientos de muerte, como la última tarjeta de la salida de la cárcel, o por lo menos algunos están tentados a pensarlo, lamentablemente. Estos pensamientos solo vienen con la depresión y tener tales pensamientos no significa que las personas que estén deprimidas estén locas, porque no es así. Más bien estos pensamientos significa que tienen depresión, una depresión clínica real y esta simplemente es miserable. La depresión se siente como una condición sin fin. La mayor parte de los pensamientos suicidas que vienen con la depresión se reducen a más que un simple deseo de escapar y dejar de sentirse tan terriblemente mal que sencillamente un deseo de morir. Dado que esta depresión trae desesperanza y culpa, confunde el pensamiento en grande. La depresión engaña para que crea que la única manera de dejar de sentirse tan mal o tan miserable es morir. Y aquí radica gran parte del problema, porque esta es en gran parte un problema de desmotivación, una grave falta de motivación. Si las personas deprimidas supieran qué hacer y pudieran así saltar y hacerlo, podrían superar la depresión con mayor facilidad. Pero muchas veces la depresión hace que la mente no crea que cualquier forma posible de abordar esa tristeza o desesperación va a funcionar. En otras ocasiones hemos hablado en nuestras clases de cómo el cuerpo y la mente trabajan juntos. Afortunadamente, hay una cantidad impresionante de evidencia científica de intervenciones efectivas para la depresión cuerpo-mente. Nuestra querida doctora Alison Caldwell, que en otras veces hemos hablado de ella y colabora estrechamente con Soul Naturals, explica que durante mucho tiempo es sabido que la depresión está íntimamente relacionada con lo que comúnmente se conoce como el eje HPA o eje hipotalámico hipofisario adrenal. Un nombre bien largo, pero vamos a hablar de esto brevemente. Es la conexión entre dos partes del cerebro, el hipotálamo y la hipófisis o pituitaria y las glándulas suprarrenales. Para tener idea, para saber de lo que estamos hablando, voy a compartirles la foto de lo que son
me corrigen o me dice Lidia si se ve bien, aquí está lo que es el hipotálamo, ¿ok? Vemos esta parte pequeña, el hipotálamo, y ahí también está la hipófisis, pero lo vemos aquí en grande. Aquí está el hipotálamo y la hipófisis. Ahora, lo que sucede, el eje que estamos hablando, es una conexión entre eso y esto. Las glándulas suprarrenales que están aquí encimita de los riñones. ¿Ok? ¿Qué sucede? El hipotálamo controla la cantidad de cortisol que una persona tiene normalmente en el cuerpo y en situaciones amenazantes, llámese miedo, ira, estrés, envía mensajes a la pituitaria de aumentar las hormonas del estrés como el cortisol. Entonces, la depresión hace que ese eje HPA, el que les mencioné, se vuelva más sensible e hiperactivo, por lo que libera el cortisol fácilmente. El estrés crónico también tiene este efecto de aumentar el cortisol en ese eje. Es más, las experiencias traumáticas en la vida, especialmente de edades tempranas, cuando nosotros somos pequeños, pueden también afectar ese eje e incluso cambiar el tamaño del hipotálamo. El mensaje aquí es el siguiente: la depresión aumenta la cantidad de cortisol que circula en el cuerpo, y una de las cosas que hacen los medicamentos antidepresivos convencionales, además de hacer que el neurotransmisor serotonina esté más disponible, es ayudar a regular el eje HPA y disminuir el cortisol en la sangre. Sin embargo, para nadie es un secreto que todo eso tiene un efecto secundario. Además, afortunadamente, hay otras maneras muy efectivas de tratar la depresión sin los medicamentos antidepresivos convencionales. Hay varios puntos que quisiera tocar. Lamentablemente no nos da el tiempo en una clase para abarcarlos todos, los que están estrechamente relacionados con este tema, pero voy a hacer lo mejor de mí para poder hablar de algunos importantes, aunque todos son importantes. La depresión y el intestino. El intestino. Una de las intervenciones más sorprendentes de la mente y el cuerpo para la depresión son los probióticos. Sí, escuchó bien. Cada uno de nosotros tiene alrededor de 1 trillón de bacterias que viven dentro y sobre nuestro cuerpo, brindándonos todo tipo de beneficios. Esta flora amigable nos protege, por decir así, de las bacterias dañinas, incluso influye en nuestro sistema inmunológico y neutraliza las toxinas. La mayoría de nuestras bacterias se encuentra en el intestino, donde ahí se digieren los alimentos, también se encargan de los subproductos tóxicos de la digestión, incluso regula el crecimiento celular en el intestino e incluso nos producen la vitamina B y K. Por lo general no pensamos que las bacterias estén relacionadas con el estado de ánimo, pero lo que las investigaciones recientes muestran es que ingerir probióticos puede ciertamente disminuir la ansiedad y la depresión. Las bacterias en nuestro intestino transmiten al cerebro a través del nervio vago. Quizás muchos de ustedes recuerdan en una clase hace poco que hablamos de este nervio. Es un nervio muy largo que va conectado del cerebro, va todo el tronco hasta el estómago. Entonces, esas bacterias en nuestro intestino transmiten al cerebro a través de ese nervio señales del estado de ánimo y de la regulación del comportamiento. Y por ende, pues tienen un efecto directo en la química cerebral. De ahí que la implicación aquí es que ya que lo que comes afecta la salud en tu intestino, lo que comes también va a afectar la vulnerabilidad a la depresión y a la ansiedad. Entonces, en lugar de pensar que los alimentos que consumimos son totalmente independientes, no tienen nada que ver con nuestro estado de ánimo, ¿saben qué? Comencemos a experimentar un cambio, agreguemos a nuestra dieta alimentos amigables con el intestino, eliminando algunos que crean desequilibrio directo
en nuestras bacterias del intestino. Podemos empezar a consumir alimentos crudos, con un enfoque en vegetales de hojas verdes, alimentos con colores vivos, evitar los alimentos procesados, el azúcar, la soda especialmente. Y si tenemos un problema con el intestino irritable, ¿saben qué? Tomemos medidas ya para tratar de curar esas afecciones. ¿Saben que no solamente la doctora Allison mencionó en una investigación a los probióticos? Ella también habló sobre la salud cerebral y habló de dos cosas primordiales, la vitamina D y los ácidos grasos omega 3. Las personas con niveles bajos de vitamina D tienen más dificultad con su pensamiento y son aproximadamente, escuchen, 11 veces más propensas a estar deprimidas en comparación con las personas con niveles normales de vitamina D. Si bien es cierto que, vamos a agarrar sol, a veces dependiendo del tipo de sol, la cantidad de tiempo, eso afecta y por eso es necesario el que nosotros tengamos a mano vitamina D de calidad para suministrar al cuerpo la cantidad que necesita. También existe evidencia sólida de que las personas con niveles más altos de ácidos grasos omega 3 tienen menos probabilidades de estar deprimidas. Los niveles bajos de omega 3 cambian los niveles de serotonina y dopamina, dos de los neurotransmisores que ya hemos hablado anteriormente que juegan un papel importante en nuestro estado de ánimo. Otro punto a destacar es que los científicos han descubierto más recientemente algo inesperado. Escuchen, un creciente cuerpo de evidencia, o sea, es una investigación que hicieron que incluye 3 metaanálisis. Muestra que la depresión está estrechamente relacionada con la inflamación. El número de episodios depresivos previos no solamente se asocia con marcadores de inflamación posteriores, sino que las respuestas inflamatorias también están asociadas con el inicio de la depresión, así como un riesgo de su recurrencia, o sea, va a volver. Y si bien es cierto que la cantidad de inflamación incrementada que se asocia con la depresión puede ser relativamente menor, es al mismo tiempo suficiente para crear un riesgo significativo de desarrollar más adelante problemas relacionados, escuchen bien, con la inflamación como enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, cáncer, diabetes y demencia. El posible punto de conflicto aquí que impide que algunos acepten por completo ese enlace inflamación-depresión es que la inflamación está conectada a tantas otras variables, además de la depresión, que a veces es difícil identificar vías específicas hacia y desde la depresión. Entonces, si la depresión está relacionada con la inflamación también, enseguida vamos a pensar los tratamientos físicos de los que ya hemos hablado un poco, pues los necesitamos hacer. Por eso es que se necesita, y a veces hablamos del ejercicio, la vitamina D, hablamos ya de los ácidos grasos omega 3, incluso el sueño. Esas cosas reducen la inflamación. Una cosa pues realmente conduce a la otra, ¿no es cierto? Pero saben que hay otros puntos relacionados con la depresión. Ya hablamos del intestino, la salud cerebral, la inflamación. También está la regulación cognitiva, el sueño, el ejercicio, la nutrición. Pero también influye directamente la regulación de las emociones, lo que significa la capacidad para manejar nuestras emociones, incluyendo la ira, disgustos, desilusión, tristeza, frustración. Es interesante que uno puede aprender, y diría deberíamos aprender a trabajar con nuestras emociones. Muy diferente a aguantar las emociones. Es decir, el ser capaces de experimentar o sentir plenamente nuestras emociones en lugar de huir, deshacernos de ellas o hasta esconderlas. Y lamentablemente la mayoría de nosotros aprendimos a evitarlas o a esconderlas. Entonces, aprender a manejar nuestras emociones es una habilidad que puede realmente ayudar a las personas a ser menos vulnerables a la depresión,
aprender a cómo sentir las emociones sin querer huir de ellas. Entonces, algo importante que quiero señalar es que como una cosa siempre lleva a la otra, debemos darnos cuenta que hay una multitud de razones por las que ocurre la depresión, y eso estamos resumiéndolo en una pequeña clase. Pero debemos ser realistas. Una solución de pastilla no es realista tampoco, porque siempre hay más de una cosa que no va a estar bien. Entonces, confiar en una sola intervención sin mirar el contexto del arreglo es como tratar, vamos a poner un ejemplo, de hacer que el automóvil, el carro, arranque cuando le falta la mitad del motor. O sea, quizás no tiene gasolina, pero le vamos a echar gasolina, pero no va a ser suficiente porque eventualmente, para solucionar el problema, porque eventualmente, aunque arreglemos el motor, entonces hay que volver a echar gasolina. De manera similar, algunas de las intervenciones dirigidas a la depresión son necesarias, sí. El evitar los alimentos procesados, evitar el azúcar, pero solamente con tomar probióticos no vamos a corregir el problema. Entonces no significa que los probióticos no funcionen, pero no es suficiente. Entonces no podemos ignorar el contexto, lo que es nuestra salud, y pensar que solamente una cosa, algo selectivo, va a ser suficiente para superar todo lo que está fuera de control. Entonces, esa fue mi investigación, la información que quería compartir con ustedes. Hoy tenemos con nosotros a Luz Marina y tenemos a Greg Halliday y tenemos incluso a Lidia Ferrentino como siempre acompañándonos. Greg, mil gracias también porque sacas de tu tiempo para estar con nosotros. Primero quisiera escuchar brevemente el testimonio de Luz Marina. Mejor yo dejo que tú expliques o nos cuentes cuál es tu testimonio, Luzma, por favor. Bueno, bueno, mi hija sufre de depresión y ansiedad y pues ha sido unos años bastante complicados yendo a psiquiatra, psicólogos, medicina, cantidad de cosas, un desbalance total. Eh, Ella no creía mucho en los productos de Sol, que aunque a mí me funcionaron muy bien, ella tenía su, su no, no es por ahí, mami. Pero tuvo un intento de suicidio con pastillas de la medicación que le daban. Eso fue terrible. Empecé a buscar maneras de poderla nivelar. Para mí, inicialmente, pues no consumía mucho. Para mí importantísimo fueron los adaptables. Fue uno de los primeros productos que logré que me recibiera. Y gracias a ellos logramos ir bajando la medicación, hasta que en este momento logramos quitarla definitivamente. Entonces eso ha sido súper agradable, el saber que tengo algo natural que no le está haciendo daño y que está ayudándola a nivelarse totalmente. Y ahora me recibe muchos más productos porque ha visto lo que ha funcionado. Cuando veo que le tienden a dar crisis, para mí es importante el renew y el sol completo. Entonces le doy el sobrecito azul, le doy los adaptables, le aplico el aceite y eso me ayuda a nivelarla muy bien. Ya en este momento me recibe muchos más productos, ya ha visto que funcionan muy bien, entonces cuando yo la veo le digo, hija, le voy a dar este sobrecito. Sí, mami, este té. Sí, mami, estas pastillas. Ahora sí me recibe de todo, cada vez que siente algo, porque tú hablabas ahorita y no lo tenía muy claro, y mira cómo tiene que ver los riñones con el tema de depresión. Ella sufre mucho de infecciones urinarias y ya logro entender la conexión que hay entre las dos. Entonces ya también Sol Vital, o sea, ya ella los pide, ya no tengo tanto que obligarla, ya los pide y sabe que funcionan muy bien. Ese quería contarles que es el testimonio que tengo, que aunque no es muy agradable, pues vamos saliendo adelante. No, muchísimas gracias, Luzma. Y realmente sabes que no se trata de que
Sí sé que es difícil el tema de hablar, no todas las personas demuestran o muestran la depresión de la misma manera. Hay veces que quizás alguien diga, no, es que no tengo energía, estoy muy cansado, ya no me concentro. Todo eso es parte de la depresión. Entonces más bien nos anima el tener testimonios reales, porque estos son testimonios reales, nos ayuda. No solo, y quiero hacer hincapié, esto no solamente aplica a nosotros, personas adultas, sino también los niños sufren de esto. Los desbalances también los tienen nuestros niños. Y por eso, con el dolor en el alma, hemos visto noticias de niños que lamentablemente se han suicidado, jovencitos. Entonces, es un punto a tener en cuenta. ¿Querías mencionar algo más, Luz Marina? Sí, mira, quería comentar que uno no se da cuenta y después ya con el tiempo empecé a notar, entonces tengan mucho cuidado cuando sus hijos de pronto quieren dormir demasiado, ¿sí? No tienen buena interacción con otras personas. Todo eso uno dice, no, simplemente es porque está cansado, pero mira que no. Esos eran los síntomas de depresión que jamás me di cuenta. Ya me di cuenta cuando las cosas iban muy avanzadas, cuando empecé a ver cortadas en su cuerpo, o sea, cantidad de cosas que decía uno, si yo hubiera tenido un conocimiento, no hubiera permitido que ella hubiera llegado hasta donde llegó. Entonces, todo, cualquier cosa que uno vea diferente, tómenla en cuenta, porque esos son alertas que están dando y que no tienen la facilidad de decir, es que me está pasando esto, porque ellos no dicen. Y tú sabes Entonces, porque a veces no se dice porque uno mismo no sabe, no se sabe identificar qué me está pasando. Es un tema bien profundo, vamos a decir así, pero tienes la dicha y qué bueno, nos alegra a todos de que, bueno, tienes a Sol en tu vida y has podido dárselo a tu hija para nivelar todo ese tipo de cosas. Gracias, Luz sí. Marina. Ahora tenemos con nosotros a Greg Holiday. Yo sé que Greg también tiene un testimonio poderoso que compartirnos, aparte de su mucho conocimiento. Adelante, Greg. Gracias, Jenny, y gracias, Luz Marina, por compartir eso. Yo recuerdo cuando apenas empezamos con Sol, estuvimos en El Paso, Texas, visitando una amiga de Debbie, Irma Tapia. Yo creo que quizás Lidia la conozca. Y había una muchacha, bueno, lo digo así, pero yo creo que tenía como 20 años, quizás 19, 21, por ahí, ¿verdad? Y ella no sabiendo mucho, pero habiendo escuchado de Adaptable, con tan solo eso empezó porque ella sabía lo suficiente de que ella estaba pasando por una depresión y quería darle algo, ¿verdad? Y en aquel entonces solo teníamos Solvital y Sinamate y 5 cápsulas, ¿verdad? No teníamos todo el programa. Pero ella empezó con eso y yo no sabía, nosotros no sabíamos, ella lo regaló. Yo creo que después de la primera visita, cuando explicamos algo de la filosofía de Sol, de nutrir el estado emocional, tanto como lo físico, y tratar el cuerpo como un todo, ¿verdad? Y cuando regresamos, yo creo que fue algo como 2 o 3 meses después, estuvimos visitando y estuvimos por salir y alguien corrió al fondo, estuvimos en el fondo, ella tenía la oficina y detrás la casa, estuvimos en la casa, ¿verdad? Alguien corrió y dijo, mira, pueden esperar unos 15 minutos porque quiere venir tal muchacha y saben que no recuerdo su nombre, Debbie, a lo mejor lo recuerda. Ella le quería saludar nada más, Greg. Y, ok, sí, con mucho gusto, ¿verdad? Y lo quedé. Y vino esa muchacha con una sonrisa tan grande, una felicidad en la cara, y ahí es donde me enteré de que había empezado, y con tan solo empezando y experimentando el balance de Adaptable, podía ver esperanza y una mejoría a cierto grado. Y lo que he notado en casos es cada caso quizás es algo diferente, ¿verdad? Y muy personal cuanto a depresión y ansiedad. Pero en cada caso, cuando siento una mejoría, no importa si es una pequeña mejoría o una gran mejoría,
La mejoría me da esperanza y especialmente que la mejoría quede, aunque sea pequeño, pero cada día pequeño. Y yo siento, ok, como de lo que Jenny nos enseñó, quizás va a haber un fin a ese sufrimiento y eso me di cuenta de eso. Y ahora cuando pienso en esa experiencia, ella es como un símbolo para mí a todos los jóvenes que sufren y no saben de lo que sufren y el problema ha duplicado y duplicado y triplicado. O sea, no vamos en un camino en el mundo, en la sociedad, en un camino bueno. Aquí en Sol, sí vamos en un camino bueno y podemos ofrecer algo en eso. No sé, bueno, quería compartir solo una cosa, si puedo, no sé si nos queda tiempo. Si puedo compartir pantalla, Jenny. Sí, sí puede. Ok, eso es de otra presentación de la doctora Allison. Jenny ya citó bastante, ¿verdad? Pero me gustaría nada más explicar unas cositas, no todo el producto, pero unos principios importantes de adaptable. Porque cuando lo presentamos por primera vez, cualquier persona, no importa el tipo de desbalance y en cuanto a la depresión, puede anticipar con mucha esperanza más energía, mejor sueño, un balance mejorado de donde está ahora emocional y una mejoría del sistema inmune. Esas 4 cosas hay más, pero en general casi todos pueden depender en eso y esperar eso. Cuando Allison nos enseñó, bueno, revisamos algo del por qué, porque hay 6 hierbas adaptógenas y no son los polvos, son concentraciones variadas de los polvos. También incluimos el St. John's wort y ya cuando se llenó la dosis, quedó espacio en la cápsula. Nosotros no usamos fillers, como le dice, entonces agregamos aún más del polvo de lucero, o sea, tenemos la concentración de lucero y también el polvo para completar la cápsula. Y entonces esa es la fórmula. Pero eso es lo que yo quería compartir hoy, una pequeña enseñanza del estrés y uno de los ingredientes de adaptable, el primero, el lucero. Bueno, Allison nos recordó que cuando sentimos estrés, y el estrés emocional es exactamente igual en cuanto a la dificultad o la ansiedad, el espanto, por decirlo así, el miedo que uno puede sentir, no diferenciar en la mente entre lo físico y lo emocional. O sea, cualquiera de los dos puede ser peor. No es que uno es peor que el otro, depende de la persona y en la situación, pero el cuerpo está diseñado y la mente para primero reaccionar y después para hacer algo para apoyarnos. Esa es la resistencia adaptativa. ¿Qué cantidad de fuerza tenemos en el banco, por decirlo así? ¿Qué tan llenos están los depósitos nuestros, verdad? Y al final de eso llega el agotamiento y eso es, Jenny ya lo explicó súper bien, cómo eso se puede mirar en el caso de depresión. ¿Qué consideran las personas en esa situación con el agotamiento, verdad? Y Luz Marina también con la historia de su hija, ¿verdad? Es una cosa que hemos visto también en nuestra familia. Pero lo que quería compartir es eso. Diseñado estamos para huir o luchar, pero lo que vemos y lo que yo he visto en mí, en lo personal, es que las personas que llegan a cierto grado de depresión no hacen ninguna, ni huyen ni luchan, pero quedan ahí juzgando su situación, evaluando, pensando de que, como Jenny ya explicó, no hay fin. O sea, quedan ahí sin acción y cualquiera de las acciones, huir o luchar, nos lleva a cierto lugar. Aunque huir puede ser diferente. Yo entiendo, ciertas personas pueden interpretar huir como hacer nada. Sin embargo, yo no lo veo así, ¿verdad? Yo veo que
y son dos caminos diferentes, pero cada uno tiene acción y con ayuda, como Luz brinda, ¿verdad? A su familia. Entonces, no importa lo que escoja la persona, nosotros podemos ayudarlo a un camino agradable o un camino constructivo para arreglar eso. No sé si lo estoy explicando bien, pero uno de los problemas que he visto, y mi esposa lo dijo así, un par de nuestras hijas yo he visto, es quedarse sin hacer nada porque uno no puede. Y eso es lo que te dicen, no puedo, ni hacen el uso, o sea, solamente consideran qué tan mal estado mi estado. Y en vez de tomar un camino. Entonces, uno de los propósitos, habiendo dicho eso, ¿verdad? Uno de los propósitos nuestros, y voy a saltar el otro lámina, no voy a hablar de eso porque Jenny lo enseñó súper bien, sabiendo que hay conexión entre todos esos factores, ¿ok? Entonces, el adaptable se concentra en hierbas adaptógenas que puedan nivelar, o sea, tú puedes empezar con una cápsula e ir aumentando hasta llegar a tu necesidad, porque no son tóxicos y no son específicos. Como Jenny dijo, no es escoger una cosa, tal cosa, que puede ayudar, pero realmente no es donde está el desbalance mayor en nuestra situación. Necesitamos algo no específico, ¿verdad? Para efectuar una normalización. Y ahí, en nuestro estado personal, vamos a ver una mejoría. Panosian y los investigadores más famosos de hierbas adaptógenas, en mi opinión, dicen que son reguladores metabólicos. Eso quiere decir que van directamente a la producción de energía. Ahora, piensen lo que estuve diciendo en mi experiencia, en nuestra experiencia, en la familia, que las personas con depresión quedan ahí inactivos, sin hacer ninguno de las reacciones a los cuales éramos programados, ¿verdad? Cuando hay peligro o por decir, cuando estamos sufriendo, pero con energía cambia eso, la mente se empieza a sentirse capaz. Y empieza con la mente, después lo físico lo sigue, ¿verdad? Capaz de hacer algo. Qué importante es que nosotros estemos ahí para ayudar a mostrar un camino beneficioso, ¿verdad? Porque no siempre, cada acción no es necesariamente buena, pero lo que pasa con adaptógenos es ayudan al cuerpo a producir más energía y protegen también del daño de lo que están pasando. El daño es, por ejemplo, degradación de tejidos y otros factores que impiden o bloqueen los procesos naturales aún más, que la persona no sienta. Por ejemplo, llegan más inflamación y dolores o la persona no puede ir al baño, entonces los trenes no funcionan, entonces las toxinas se recirculan en el cuerpo o se causan a una cosa más peor. Bueno, adaptógenos nos ayudan a que eso no suceda, ¿verdad? Y los estudios, 10 años más en el futuro de ese dicho que ya mostré de Panosian, en el 2010 mostraron con estudios clínicos. Y es así, aun cuando ya estés estresado, aun cuando ya estés cansado, como Luz dijo, ¿verdad? Tengo capacidad aumentada para trabajo mental, una atención mejorada para enfocarme en, una solución y puedo quedarme en esa solución. Puedo tolerar ese agotamiento mental que viene con mi situación y saber, siento eso, pero también voy para adelante y me puedo ver en un camino mejorando. Y además tienen efectos neuroprotectores. La memoria, yo he visto en lo personal en mi familia que la memoria a corto plazo es un poco peor con la persona en depresión. Por no nombrar personas en casa,
les puedo decir que las hierbas adaptógenas cambian eso. Mejora la mejoría, es otra cosa que les preocupa a la persona en la depresión. O sea, realmente hacen tantas cosas las hierbas adaptógenas en eso. Bueno, yo quería mencionar para terminar, solo uno. El primer ingrediente, el ingrediente donde empezamos por completo a formular adaptable, y es el lucero, es el ginseng siberiano. Eleva la resistencia aun cuando las demandas del estrés son grandes. Y realmente aumenta esa energía en todas partes del cuerpo. En el año 1593, escrito en China, ¿verdad? El uso prolongado hace que uno se sienta feliz y envigorizado. Feliz y envigorizado. Y la persona en depresión no siente ninguno de esas cosas, pero feliz e envigorizado. Pero es necesario usarlo diariamente en nutrición. Es una comida, es el almuerzo, es el desayuno. Puede ser un poco varias veces al día, puede ser menos veces al día, pero generalmente es buenísimo más de una vez al día en la persona en depresión. La ansiedad reactiva baja con eso, ¿verdad? El corazón se pone más fuerte, menos enfermedades. Recuperación es mejor porque el sueño y la habilidad de mantener el sueño es mejorado con el lucero. Aquí en el 2004, personas de edad anciana, me encanta mostrar eso. No hubo reacción entre drogas y hierbas, que muchos ancianos están tomando drogas recetadas, ¿verdad? Y se preocupan de eso. Oh, no lo quiero tomar porque va a reaccionar. Pero aquí otro estudio de un mes entero, ninguna reacción. Mayor energía mental y física. Y realmente no importa la etapa. Hemos hablado de los jóvenes, pero muchos ancianos sufren, muchos, de un estado general depresivo. Y no tienen que sufrirlo así. Las hierbas adaptógenas pueden ayudar grandemente en eso. En el 2003, memoria, aumento de percepción, memoria corta, ¿verdad? Un aumento de percepción, sensibles a niveles altos de estrés. O sea, para mí es todo lo bueno de lo que Jenny nos enseñó, que sí se puede nivelar eso. Y aunque viene con muchas diferentes condiciones y no hay tiempo hoy de hablar de todas, ¿verdad? Pero las hierbas adaptógenas trabajan en algo de todo eso porque trabajan en el mero metabolismo de cada célula. Bueno, eso es lo que quería compartir hoy. Hay mucho más claro que sabemos eso, hierbas adaptógenas que tienen sus habilidades únicas, que también ofrecen algo, reconociendo nosotros que es diferente la depresión en diferentes personas. Por eso hay 6 hierbas, pero todos también trabajan en lo común del metabolismo y proveyendo más energía para que la persona no quede ahí haciendo ninguna reacción, sino sentirse sin esperanza. Eso es lo que queremos evitar. Bueno, Jenny. Muchísimas gracias, Greg. Excelentísima información y como hemos dicho desde el principio es que a veces no alcanza el tiempo para hablar de ciertos temas, incluso de ciertas hierbas, pero por supuesto que esto puede utilizarse para otras clases, ¿verdad? Realmente el producto adaptable que tú mencionabas, yo empecé desde tenerlo desde el envase pequeño hasta que fue grandioso que Sol lo hiciera disponible con más cápsulas, porque aquí la familia lo usa todos los días. En muchas ocasiones tú has mencionado que tenemos muchos estresores en la vida, son muchos. Entonces es necesario que nos ayudemos,
porque si no nos ayudamos, como tú mencionabas, es como la comida, tenemos que comer todos los días, tenemos que comer varias veces al día, tenemos que nutrirnos muchas veces para poder estar bien y pues no dejarnos caer. Pero especialmente este tema me hace personal y sé que quizás muchos se identifican con ello. Y como mencionaba, sí es cierto, a veces hablamos de los jóvenes, pero las personas mayores lamentablemente están sufriendo personalmente, e incluso una de mis abuelas recientemente o hace un tiempo me hablaron de la demencia, y analizando, buscando información sobre esto, yo digo, es que una cosa está ligada con otra. Entonces animamos a todos a que compartan esta información. Quiero hacer mención acerca, yo les hablé, Greg también ha mencionado, la doctora Allison, una muy importante información, libro que podemos todos leer es La Solución, de la doctora Allison Caldwell Andrews. Es increíble, impresionante lo que uno aprende, así que los animo, si quieren saber de él, pueden preguntarle a la persona que le invitó o a su mentor. Así que bueno, muchísimas gracias, Greg. Tenemos tela para cortar en otra clase. Gracias, Luz Marina. Gracias, Lidia. Recuerden, el cuerpo y la mente no están separados, están juntos, trabajan juntos, cuídenlo juntos. Así llegamos al final de nuestra clase de salud. Muchas gracias de nuevo, Greg, Luz Marina, Lidia, y a todos los que nos están acompañando. Quiero finalizar compartiendo esta frase que leí y me gustó. Y me gusta mucho dado el tema que estamos hablando. Todos quieren ser el sol para iluminar la vida de alguien, pero ¿por qué mejor no ser la luna para iluminar en las horas más oscuras? Entonces, ámense, cuídense, compartan esto con otros. No sabemos quién lo necesita en este momento, así que los esperamos en la siguiente clase para que juntos sigamos en esta lucha de cuidar nuestra salud.